7FE7173. El historial te tendría que aparecer así. El último commit. ¿A los otros sí les funcionó? Ah, sí, o sea, primero chequen que estén en la rama Angular. Ok, en el caso de Alicia probablemente eso sea. Ay, reset. Pero le di, ¿no? Ah, pero ahí está en Angular. Ahí git pull. Ahí hizo un commit dentro de Angular. En tu caso... Integrando lazy load. Bueno, vamos a hacer una operación kamikaze. Lo peor que puede pasar es que se pierda. En el caso de ustedes dos, porque el tema es que en lugar de integrar en Java EE, lo hicieron al revés, se integraron en Angular y generaron un commit en Angular. Entonces ahorita ya están diferentes los árboles. Habría que hacer todo un proceso para reescribir historial, pero lo más fácil es eliminar esa rama. Entonces, lo primero que necesitan hacer es pasarse a Java EE. Para ellos. Únicamente a los que les están dando conflicto. Entonces, con eso eliminé todo el historial de Angular. Entonces, primero me pasé a Java EE para tener donde trabajar y luego borré todo Angular. Entonces, sus ramas locales en este punto deberían de ser únicamente dos. Java EE y master. Vamos a ver. Ahí denle con D mayúscula. Ahí está. Ok, dale. Pasate primero a Java EE. Supuestamente, no mentira, no parece. Ajá, Java EE. Git reset. Branch menos D mayúscula, Angular. Ok, ahorita no tienen Angular. Denle pull. Entonces, por ejemplo, si le dan pull, en este momento les va a decir are already up to date. Y si dan branch, únicamente tienen dos branches. Vamos a ver. No, en tu caso creo que sí va a ser más fácil clonarlo. A ver, quiero ver eso. Git pull origin Java EE. El proyecto está aparte. No, Java EE. Yo sí tengo guardado aparte ese proyecto. Git pull. ¿Solo sí? Angular. No, origin Angular. Ahí estás. Lo mismo acá.
No, ahí está bien. Ahora git pull origin angular. Es que el tema es que si se acostumbran a siempre borrar el repo, va a llegar el día en que no lo van a poder hacer. Y ese día le llega a todo programador y es triste cuando uno tiene que empezar a ver el manual de... Ajá. Ah, pero... Ni siquiera pases a master. Vamos a ver. Ok, ahí están, hay git resets. Ahora, les voy a mostrar lo que hago para reiniciar todo el servidor. Bueno, primero me voy a pasar a master. Empiezo a borrar. Antes de pasarse, si no se puede pasar, reset menos hard. Entonces aquí ya solo debería tener master. Ya solo tengo una rama. Entonces, pueden hacer un git pull para actualizar las referencias. Y el de Angular, que ahorita están con conflictos. Que repitiendo, checkout master, git branch menos d, Angular, y git branch menos d, Java EE. En este momento ya no tenía Java EE, entonces me salió un error. Ok, una vez yo solo tengo un branch, para que actualice las referencias, necesitarían hacer un pull. Les va a decir que ya está actualizado porque ya entiende que tienen el branch. ¿Qué necesitan hacer? Primero hacer checkout de la rama. Git checkout menos b Angular menos b. Y luego hacer un git pull origin Angular para que integre la rama Angular dentro de su código. Y descargó todo el código desde el remoto. Checkout, git pull origin Angular. Y antes de eso, git checkout menos b Angular. Hasta que hiciste la rama, que digamos, y después hiciste pull. Y como yo sabía que la rama partió desde master, como la mayoría de ramas, entonces no hay problema porque master ya se quedó atrás. Entonces integra el historial desde donde se quedó master hasta el último commit que hice antes de venir acá. Pero lo que tenían es que... Ahorita ya se fue. Lo que pasa es que habían hecho online. Con la integración estaba al revés. Y ahí tenía yo mi proyecto. Pero es lo mismo que hacer un clon otra vez, ¿no? Sí, el tema es que uno no siempre puede hacer clon porque, o sea, este repo es chiquito, pero hay repositorios, yo tengo repositorios de 500 megas porque tienen un montón de commits, historial y demás. Entonces, si les digo que siempre estén haciendo clon, un día no van a poder. Yo lo aprendí a la mala. Bueno, ya están con el repositorio. Ok, una vez tienen el repositorio, repitiendo, hay que pasar a un commit en particular. El commit es 7F E7173.
Bueno, entonces lo que les voy a hablar es una particularidad que estuvimos discutiendo en la última sesión, de es qué pasa con el router cuando están utilizando Angular 1.6. Una cosa que probablemente ya notaron hasta este momento es que el mundo JavaScript, el término en inglés es opinionated, la traducción libre en español sería que depende mucho de la opinión de los desarrolladores, en el sentido de que no hay un como coordinador central de qué cosas van a pasar en el mundo JavaScript, y uno de los impactos que se tuvo en Angular 1.6 es que Google se dio cuenta que la gente sigue utilizando Angular 1 y lo va a seguir utilizando, y les pidieron la comunidad que integraran una característica que solo existe en Angular 4, hicieron un backport para que la puedan utilizar en Angular 1, y esta es los componentes. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Esto no tiene mucho tiempo, fue por ahí de marzo o abril de este año, que las nuevas bibliotecas están acostumbrándose a utilizar componentes, entonces están dejando de ser compatibles hacia atrás. En algún momento van a tener que decidir si van a utilizar la típica arquitectura de controlador y vista o van a utilizar componentes. La otra vez, como hablábamos con Jason, ya tienen algunas cosas en componentes. El tema es que la programación sí es un poco diferente. Y una de las bibliotecas más importantes del ecosistema de Angular fue afectada por este cambio en el estilo de la programación. Entonces, esta versión es UI Router. UI Router a partir de la versión 1, y es por eso que cambiaron el número, ya solo los va a dejar trabajar con componentes, lo que significa que si quieren utilizar la última versión de UI Router, toda su arquitectura tiene que estar basada en componentes, ya no en controlador y vista como veníamos estando trabajando. Entonces les voy a mostrar cómo escribir un componente, pero básicamente tiene la siguiente estructura. Cuando ustedes van a definir un estado, en lugar de definir vista y controlador, van a decir que a partir de esta URL lo único que quieren es un componente, y la definición formal de un componente es un template más un controlador, donde tanto el template como el controlador están implementados con la sintaxis de controller as, la que estuvimos debatiendo, donde ya no se utilizaba scope, sino se utilizaba this. Si no lo implementan de esta forma, no pueden utilizar esta versión de UI Router. Es una decisión netamente técnica. La rama 0 de UI Router todavía se está manteniendo, pero ya no recibe nuevas características, únicamente actualizaciones. Probablemente la rama 1 sea la que vaya a crecer, entonces, si para aplicaciones nuevas, esta debería ser el abordaje que van a utilizar. ¿Cómo se ve un componente? Se ve más o menos así. Entonces, si ustedes identifican el módulo que probablemente yo lo haya cargado en otra línea de mi aplicación, ahora voy a nombrar un componente en particular. Y para el componente yo debo de establecer por lo menos 3 características. La primera va a ser el template. Entonces directamente en el componente estoy amarrando cuál es el template HTML que voy a utilizar. El segundo va a ser una propiedad especial que representa al controlador como una función. Y aquí de cualquier forma podrían hacer la inyección de dependencias o dependency injection y trabajarlo como un controlador en particular. Entonces ya están trabajando en programación orientada a objetos y ya no acceden directamente a lo que antes hacían con scope, sino que siempre se refieren al controlador como un this, y van a encontrar un montón de ejemplos donde el this lo convierten en ¿cuál era la variable? Con VM, le ponen sus propios, exacto, entonces le ponen CT o control, o le pueden poner el de ustedes. Yo voy a trabajar con this para que sepan que cuando hago un this me refiero a que este componente hace parte del controlador. Quienes vienen de Java probablemente encuentren más familiar el utilizar this porque es lo que ya utilizamos en nuestros objetos. Quien viene de JavaScript, como su this era medio extraño, le ponían sus propios nombres, entonces cambia mucho el estilo de programación para alguien que viene de Java como para alguien que viene, por ejemplo, de Ruby o de JavaScript o de cualquier otro lenguaje. Entonces, este fue el cambio. Y el tercero es que existe una
propiedad especial que es cómo van a trabajar los bindings, que son los mismos bindings que discutimos dentro de las directivas. Generalmente el que van a querer para emular el funcionamiento de cómo se tenían los controladores antes, tiene que ser el binding de 2 vías, que es el que está representado con una arroba. Dentro de la documentación de Angular también van a encontrar binding de una vía, lo que significa que la interfaz web no puede actualizar los datos en el controlador. Eso tiene sus usos y hasta cierto punto es más eficiente. El mayor que, exacto. Entonces es binding de 2 vías, una vía desde el HTML o una vía desde el controlador. ¿Por qué quisieran hacer binding de una vía? Probablemente se van a topar con que en algún momento van a tener una página muy grande que solo sirve para desplegar datos. Ahí pueden hacer binding de una vía, o si tienen clientes con computadoras demasiado viejas, que tengan por ejemplo Pentium 4 o Dual Core, ese tipo de computadoras que sí impacta mucho cuál es la aplicación que ustedes utilicen. Probablemente Facebook siempre va a utilizar más CPU que cualquier aplicación que ustedes programen. Entonces, lo que necesito que hagan en este momento es que una vez que ya están en el commit, les voy a mostrar cómo está escrito un componente con uno que ustedes ya conocen y el resto está comentado. Entonces, si ustedes van hacia el módulo, quiero que revisen el módulo y me digan cuántas vistas creen que sí van a funcionar. Revísenlo en su computadora. De UI Router, todavía no. La 1. En este punto ya es la 1. ¿Pero puedes usar component o puedes usar la otra forma? Ya no. En las últimas versiones ya no te deja usar la forma anterior. La 1 sí. Es que originalmente teníamos la versión 0. Y la versión 0 fue la que se fue desarrollando hasta marzo. En marzo ya el proyecto decidió que no iba más y generalmente cuando algo se va a quebrar, se da un salto de versión mayor, que en este caso fue hacia la versión 1. Y pues efectivamente se quebró todo el código. Entonces, por eso es que también necesitan aprender a manejar sus dependencias, que es lo siguiente que vamos a discutir. ¿Cuál es la librería? Que la conflictiva es esta. Vamos a libs, la de UI Router. Entonces, si notan en el encabezado, de una vez dice que esta es la versión 1X, lo que significa que ya quebró todo el código que habíamos escrito hasta este momento. Específicamente quebró la navegación. Entonces, de acuerdo a lo que vieron en el módulo, ¿cuántas páginas creen que están programadas ahí? Exacto, 2. Tenemos 2 rutas, pero las rutas, a diferencia de cómo se programaba antes, ya no son una combinación de vista y controlador. En este punto ya son únicamente un componente. Entonces la forma de programación y el mindset de los programadores fue: ahora ya no programo una combinación de recursos dispares, sino que digo, cuando yo navegue hacia la ruta raíz, mi aplicación debería reaccionar proveyéndome del componente demo component. ¿Qué es demo component? Vamos a verlo dentro del código. Entonces, si van a demo component, si se dan cuenta, yo borré los controladores. O mejor dicho, los integré dentro de un nuevo archivo de programación. Si abren demo component, aquí va a estar definido mi componente. Y mi componente es una combinación entre binding, donde está la URL del template, y la implementación del controlador. Entonces yo acá tengo binding, donde está, tengo la URL del template, tengo mi binding, que es esta área de acá, y en todo esto tengo mi controlador. Y noten que en mi controlador yo ya no me refiero utilizando scope, sino utilizo this. Entonces, dependiendo cuál sea su opinión sobre JavaScript, a mí esta me parece una sintaxis más limpia.
El tema es que también fue un cambio choqueante para muchas personas que ya se habían acostumbrado a Template Controller. Ahora están programando en componentes. ¿Por qué? Porque así se programa Angular 4 a partir de componentes. Entonces yo que ya había programado Angular 4, cuando me regresé pues fue como, bueno ya, programa un componente. Pero un montón de gente se empezó a quejar porque ustedes pueden seguir programando templates y controladores independientes, pero las bibliotecas están dejando de funcionar con templates y controladores independientes, como esta que es bastante importante. Entonces es otra forma de programar sus vistas. El tema con UI Router es que cuando ya hacen programación avanzada, dentro de una ruta pueden cargar una cantidad n de componentes, entonces ya es más lógico. Podrían tener 3 secciones en su página y que cada sección sea un componente, similar a lo que hicimos en el primer ejemplo que escribimos, donde teníamos varios controladores en una misma página. Va más o menos en esa línea. Ya tengo una unidad completa de código que incluye tanto su vista como su controlador. Ahí pueden argumentar si está bien o está mal, pero yo no fui el que hizo Angular, entonces yo simplemente me tuve que adaptar y es lo que pasa con este tipo de frameworks. Entonces, un dato que también tienen que tener muy en cuenta es que va a cambiar la forma en la que escriben el HTML. Se los voy a mostrar aquí. ¿Qué ven de raro en este HTML? Exacto, está el $control. Entonces, el $control representa el componente completo. Entonces, ya no estoy programando con una sintaxis controller, sino con una sintaxis controller as, donde nosotros poníamos siempre objeto.propiedad, objeto.método, objeto.filtro, objeto. Cualquier cosa que programaran. Entonces, por ejemplo, ¿dónde ubican Simple Model? No existe. Recuerden que puedo o no programar la existencia de un modelo. Lo que va a pasar es que la primera vez que se utilice, Angular va a agregar Simple Model a mi componente. Y ahí es donde se empieza a hacer más complicado. Probemos con otro. ¿Dónde ubican setModel? Exacto. A partir de la línea 13 hasta la línea 18. Entonces, setModel es parte del componente que va a utilizar este template y me referencio a la instancia del componente a través de $controller. Eventualmente UI Router, dependiendo de algunas versiones, ya agregaron la posibilidad de que ustedes le coloquen su propio alias. ¿Por qué yo no lo coloco? Porque después me empiezo a confundir entre los alias de los templates. Yo asumo que siempre va a ser $controller y es lo que yo recomiendo cuando están implementando esto. En oficina nos pasó que cuando empezamos a migrar a componentes una aplicación que tenemos, dimos como cierta libertad para que nombraran los componentes y después ya no nos acordábamos cómo se nombraban. De ahí empezamos a utilizar una notación que usamos para objetos y nos dimos cuenta que se empezaba a llenar de muchos nombres porque poníamos componente, esquema de versionamiento, componente, entrega en bodega, o después a alguien se le ocurrió utilizar notación húngara, de eso no me fijé, entonces ya iba CMP, procesamiento de facturas y era muy difícil de administrar un montón de alias para el HTML. Asumimos que con $controlador estaba bien porque no nos perdíamos, sabíamos que esto probablemente sea un método que viva en el componente, esto sea una propiedad de un objeto que vive en el componente, entonces era más fácil hacer el refactoring y podemos seguir usando los templates no solo para uno sino para varios controladores. Esa sería mi opinión al respecto. De nuevo, esto es bastante subjetivo, pero ese es el consejo que yo les daría. No utilicen un alias porque solo se van a confundir. Entonces, ¿qué ven de diferente? O sea, ¿cuáles serían sus comentarios respecto a lo que tenemos acá? ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Ya podríamos usar el Simple Model dentro de cualquier función que tengamos acá en el componente. Exacto. Porque Simple Model, a pesar de que no lo declaré como variable, al momento que Angular parsea la página, lo agrega dentro de las propiedades del objeto. Eso es lo mismo que pasa con el scope también, que yo lo puedo tener acá y no necesariamente lo tengo que declarar dentro de la función, ¿verdad? ¿Les gusta más este? No.
que probablemente es porque vengan de Java. A mí particularmente no me gustaba porque vengo de Faces, entonces... Sí, porque en el otro podríamos tener todos los controllers de una página. En cambio, acá tienen que hacer componente por componente e ir amarrando vista con código. Como les digo, es subjetivo. ¿A alguien sí le gusta? A Jason sí le gusta, él no viene de Java, entonces no tiene esas limitantes mentales. A mí particularmente, o sea, les soy sincero, me parece lógico, pero no me gusta. Igual lo tengo que programar. Ya. O sea, Sí, ajá, es que es lógico. Es que está todo, digamos, se hacen muchas páginas, ¿no? no, en realidad ya centralizamos la definición de el vínculo entre template con código dentro de un archivo o dentro de una unidad en particular. Esto es más o menos lo que van a tener que hacer. Ahora bien, vean el de directivas. En directivas es más o menos lo mismo. Recuerden que el ejemplo de directivas lo que tenía es que cargaba un montón de lenguajes de programación y teníamos algunos eventos con directivas. De nuevo tuve que hacer refactoring del código, entonces en Demo Directives Component yo uní template con modelo de binding con la definición completa del controlador y eliminé todos los scopes de controller colocando como referencia this y this. Y del lado HTML, cada vez que yo tenía una variable, ahora sí digo objeto.variable, 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 donde ubican Dynamic JVM Languages dentro del código. ¿Qué línea? La 23, exacto. Entonces, Dynamic JVM Languages es una propiedad de this que representa el controlador, que es parte de la funcionalidad del componente. Y para referirme a él desde el template, utilizo siempre el alias $controller. Entonces, cuando tengan 20 páginas, si le agregaron un alias a esto desde el código, es bien difícil estarlo manteniendo. Yo por eso es que no se los agrego. De nuevo, esa es mi opinión. Y este código ya funciona. Entonces necesito que ejecuten el application server y prueben este código para que vean que nada se quebró. Y lo que van a tener que hacer es un refactoring para una tercera página. Y con eso se van a divertir la primera media hora de hoy. Ahorita ejecuten el application server y desplieguen esta versión. Ok, ¿dudas con esto? Ya recordé que no es este el commit, sino el siguiente es donde trabajan, porque hay un tema. El lazy loading es diferente. Ah, ya. Cambió el lazy loading. Ok, dudas que tengan hasta acá, es básicamente un componente es la unión de su parte gráfica con su lógica y ya su router va a trabajar no con template y controlador, sino con componente. Entonces necesito que avancen al siguiente commit. El siguiente commit es... DA8 FE47. FE47. Entonces, ¿recuerdan para qué servía el lazy loading? Exacto, para cargar los controladores en el momento que se cargará la página. Al igual que con la versión previa de Angular UI, la versión 1 de Angular UI tampoco implementa por sí mismo la carga dinámica de recursos. Entonces lo que necesita es
utilizar un cargador de recursos, que en la sesión anterior fue OC Lazy Load, y en esta oportunidad también va a ser OC Lazy Load, ya son bibliotecas compatibles. ¿Qué fue lo que cambió? En este punto, el router ya tiene una sección dedicada a carga dinámica de recursos, entonces ya no se utiliza dentro de Resolve, sino es una nueva propiedad. En este caso es Lazy Load y puedo inyectar la información de la transición por si necesito cargar los recursos dependiendo desde qué estado vengo y hacia qué estado voy. Entonces lo hicieron más flexible. Una vez que tienen la transición me sirve para obtener un inyector de recursos y este inyector de recursos obtiene mi cargador. Y una vez tengo listo el cargador, le digo que por favor cargue el componente de forma dinámica. Antes era como, primero teníamos una sección Resolve, este es el código que se usaba anteriormente. Luego de eso cargábamos un controlador y el controlador estaba escrito independientemente. ¿Por qué cambió la forma de carga? Ahora es el componente el que incluye de una vez el template HTML y la lógica de funcionamiento. Entonces el template ya no carga por aparte a través del ruteador. Por eso es que se tuvo que implementar de forma diferente. Porque cuando el router navega, ahora ya no solo carga JavaScript, tiene que cargar dos recursos, el template y la lógica de implementación. Entonces, si lo quieren ver así, simplificó la carga dinámica, pero la carga dinámica ahora está basada en componentes. Resolve, de hecho, Resolve podría ser utilizado. El tema es que Resolve también se puede utilizar para otras cosas, como precargar datos y ese tipo de cosas. Lo que recomienda... sí va a cargar, el tema es que ya no va a funcionar dentro de la página, porque necesito pasar a través de la transición para que el router reconozca que es un nuevo componente. O sea, yo puedo descomentar este código y el JavaScript va a cargar, pero ya no va a funcionar. O sea, para cargar cualquier tipo de recursos, Resolve sigue funcionando, pero si el recurso que voy a cargar es un controlador, lo hago a través de Lazy Load. De nuevo, a mí me parece más fácil esto en relación a lo que hacíamos con el otro controlador. Entonces, prueben esta aplicación. Aquí ya debería funcionar. Entonces, esta implementación ya utiliza el router en versión 1 utilizando componentes. Eso lo pueden comprobar en el depurador. Entonces, si ustedes depuran esta aplicación, demo ya solo va a tener demo component y el componente está definido directamente acá. El router ya no se encarga de decidir cuál va a ser el template a ser inyectado. Entonces, bueno. En esta página solo funcionan demo Angular, que venimos arrastrando desde la primera implementación, y demo directivas, donde alternaban los lenguajes y podían probar la dinámica de las directivas. Entonces la aplicación sigue funcionando. Creo que estará con minúscula. Está cargando. ¿Qué necesito que hagan? Necesito dos cosas. Primero, la raíz en este momento todavía no tiene Lazy Load. Necesito que implementen carga lazy para diagonal, que corresponde a demo component. Segundo, necesito que implementen la ruta para promesas. Entonces ahí tienen varios retos. Primero, que coloquen Lazy Load dentro de demo. Segundo, que creen toda la ruta completa para promesas y recuerden que promesas no tiene uno sino varios archivos, porque promesas ya cargaba de forma dinámica un recurso, un servicio y el componente como tal. Entonces eso les debería llevar como máximo una media hora. Entonces es el trabajo para el día de hoy. Entonces recuerden, carga dinámica en demo y implementación de nueva ruta en diagonal promesas, diagonal promises. Por eso fue que dejé el código comentado, para que lo comparen y lo implementen de la forma que ustedes conocen. Y luego ya les muestro la solución.
¿Dos? Sí, ahorita con componentes. Entonces tienen que hacer el refactoring de varias cosas. De la vista, del controlador que se tiene que convertir en componente y crear la ruta. No está tan fácil, digamos. ¿Mm? ¿Sí? Ajá, Tengo lo que ya teníamos, digamos, el club completo de en la categoría. categoría. Ajá, ¿y tareas? Ya está. Y las tareas tienen aquí arriba para poder filtrar por cada una de las tareas. Esta es la que acabo de crear. Ajá, ¿y que al crear nueva tarea? Creo una nueva tarea está buscar la palabra prueba. Primero ver todas o buscar la prueba. Ujú. Ahí te diste cuenta que generalmente por eso es que la búsqueda va hacia backend. Ahí las búsquedas están frontend. Ahorita no es problema. Ah, no, esto está en backend. Sí están backend. Sí. Entonces, ¿por qué tenés que cargar primero todas? Porque no va a haber El efecto. Sí, Ah, va. pongo en la descripción y luego prueba, va a pensar que no ha habido nada. Pues ahí está bien. Lo único que Ajá. Lo único que faltaría es que al momento de definir la tarea puedas definir una nueva categoría de una vez. Ahí mismo, digamos. Ajá. Ah, bueno, y también tiene el editar, digamos. Ujú. Y tiene también el... para eliminar la que acabo de crear. Ujú. Sí, está bien. Chilero. El siguiente tema, que va a ser parte de administración y despliegue de la configuración, es cuál es el panorama de las herramientas para gestión de la configuración, del Software Configuration Management en JavaScript. Y voy a hacer una analogía con el mundo Java, que es el que ustedes o la mayoría de ustedes debería de conocer. ¿Qué pasa con el SSM en JavaScript? Las herramientas SSM básicas, más allá de la integración continua, despliegue continuo, testing y demás, por lo menos deberían de integrar algunas de estas tres herramientas. Un Task Runner, que se encarga de automatizar tareas y les va a servir para automatizar pasos que de otra forma tendrían que ejecutar manualmente. Un Dependency Management, que todas estas bibliotecas que nosotros agregamos, entre comillas, a lo majunche, deberían de existir un repositorio donde existan esas dependencias y que en cualquier computadora nueva ustedes sean capaces de reconstruir el proyecto y obtener desde un repositorio las dependencias. Y como tercer punto, si hacen una arquitectura, digámoslo así, medio astral, también deberían de pensar en modularizar su aplicación, no a nivel de módulos de Angular, sino a nivel de módulos de JavaScript. Esto no lo vamos a cubrir porque no la necesitan en este momento, y segundo, porque no estaba parte del contenido. Pero sí les voy a decir qué módulos deberían de estar explorando si en algún momento tienen una mega aplicación así enorme y por dónde van a tener que ir su investigación en ese punto. Entonces, en Java generalmente cuando nosotros arrancamos con un NetBeans, lo que hacemos es crear nuevo proyecto en Java, se ejecuta en NetBeans y lo que les va a crear es un proyecto en Ant. Ant como tal es únicamente un Task Runner. Y de hecho fue el primer Task Runner que existió para Java. ¿De dónde fue creado? Originalmente, la gente que automatiza tareas de compilación las hace con Make y muchos lenguajes de programación inician con Make, que es el que se utiliza para C, C++, Go, Rust y un montón de, digamos así, lenguajes que tienen dependencia de máquina. ¿Por qué la gente creó Ant? Porque Make estaba hecho para entornos Unix y se suponía que Java debería de ejecutarse en cualquier otro sistema operativo. Entonces la solución fue parametrizar un montón de tareas de Make y hacerlo en Ant. Y una decisión muy polémica fue que utilizaron XML para eso. Entonces si alguna vez han creado un proyecto en NetBeans y han tenido curiosidad para ver el build.xml, nb-build.xml, son archivos que tienen tareas en Ant. Y Ant
por sí mismo solo hace una cosa, que es un task runner. Entonces esto fue lo que lo hizo bien popular durante los años 2000 y a finales de los 90. Antes de esto la gente solía compilar sus proyectos en Java utilizando Makefiles. Luego de eso, la gente se dio cuenta que ustedes empiezan a utilizar mucho software open source, empiezan a descargar bibliotecas, empiezan a tener problemas entre versiones de bibliotecas y se implementó un primer acercamiento para un administrador de dependencias en Ant. Este administrador es Ivy. Entonces, cuando se tiene un proyecto legacy en el cual queremos administrar las dependencias, generalmente aprovechamos el Task Runner con Ant y utilizamos Ivy para que vaya a internet, busque la biblioteca con la definición y la versión que nosotros necesitamos, las descargue y las implemente en su computadora. Porque de otra forma tendríamos que hacer el clásico, bueno, yo tengo todas mis colecciones de YAR y se los paso a todos en un pendrive. Y eso lo evolucionaban a, bueno, te paso las bibliotecas en un Dropbox y por favor no toques ningún YAR de ahí, sino que verás el build de todos. O sea, no son... Yo he visto muchas veces ese tipo de implementaciones y crean que todavía son bastante comunes. ¿Qué pasó acá? El tema que con la integración de Ivy con Ant no fue un sistema de gestión de la configuración que naciera preparado para la época de Internet. Fue creado cuando la gente todavía se compartía YAR files y bibliotecas a través de disco duro. Su sucesor es uno que ustedes sí conocen, Maven. Entonces, Maven particularmente lleva años, Maven es bastante viejo, pero es y sigue siendo el más popular para administrar proyectos. ¿Y qué es lo que les ofrece Maven? Maven les ofrece un Task Runner para automatizar tareas, copiar archivos, ofuscar código, desplegar en un application server, reemplazar tareas, buscar sus dependencias y de una vez hace un dependency management. Entonces, en lugar de estarse pasando un pendrive o pasarse un montón de YAR files en el Dropbox, con Maven en un POM XML ustedes definen cuáles son las dependencias de mi proyecto. Y estas dependencias generalmente existen en un lugar, Maven Central. Y hay un montón de organizaciones que clonan lo que está en el Maven Central para ofrecer dependencias en Java a distintos proyectos. Entre algunas de las más populares tenemos Bintray. Otra que yo recuerdo, Google tiene su clon de Maven Central. Y si ustedes, por ejemplo, despliegan en Oracle Cloud, Azure, algunas de esas nubes que están siendo populares hoy en día, suelen tener una copia de Maven Central, porque ahí están todos los artefactos. Entonces, en el momento que apareció Maven, la analogía que se hacía en ese momento era que era similar a un sistema de administración de paquetes como los que se tienen en Linux, donde uno solo establece cuál es la dependencia de un paquete y cuando compilo mi proyecto, Maven va y busca todas las dependencias y puede automatizar tareas sobre Maven. ¿Por qué sigue siendo popular? Porque generalmente es el más completo y segundo es el que más gente conoce, por lo tanto hay más documentación, pero no es el único. Entonces, eventualmente aparecieron más sistemas. Uno de los que más hace ruido es Gradle, por ejemplo, porque ya no se define en XML, sino se define a través de un archivo creado en Groovy y pueden utilizar sus tareas como si fueran una máquina de estados. Si en alguna vez se les ocurre utilizar Clojure para implementar algún proyecto, el sistema de construcción de Dependency Management y Task Runner de Clojure es Leiningen. Este se programa en Clojure, entonces es un metaprogramado. Y tenemos una tercera opción que es para los que utilizan Scala, donde está Scala Build Tool, que de nuevo se configura en Scala. ¿Cuál es mejor o peor? Estos dos generalmente son de nicho, porque la gente solo sabe utilizar Leiningen si probablemente ya ha programado en Clojure. Si no, son un montón de paréntesis sin sentido. En el caso de SBT, a mí particularmente sí me gusta bastante, porque me gusta Scala, pero es muy lento. Entonces, muchos proyectos que están hechos en Scala los hacen en Gradle. El tema es que el primero que se popularizó fue Maven, y Maven Central lleva años y tiene un montón de artefactos que difícilmente alguien los va a poder reemplazar. Entonces, estos proyectos ya no se complicaron. Al igual que Maven, descargan todos los YAR de Maven Central.
Entonces, si ustedes suben un artefacto hacia Maven Central, se están asegurando que va a estar disponible para la mayoría de sistemas de construcción escritos para Java. ¿Les gusta Gradle? ¿Van a trabajar en Android? Por defecto en Android se utiliza Gradle, publíquenlo en Central, igual Android va a ser capaz de descargarlo. ¿Quieren programar funcional? ¿Les gustan los lenguajes basados en Lisp? Utilicen Leiningen, igual va a descargar desde Central. Entonces Maven Central se podría decir que es uno de los servidores más importantes del mundo Java, y de hecho una vez lo tiraron. En el momento que tiraron Maven Central, imagínense cuántos builds se quebraron. Pasó 15 minutos abajo y se quebró a medio mundo en compilaciones en Java. Eventualmente más gente empezó a aportar dinero a Maven Central, entonces es uno de los repositorios más clonados y conocidos por el ser humano, porque un montón de gente depende de Java. Entonces esto es más o menos como ustedes tienen sus proyectos actualmente. Ustedes, hasta donde yo sé, utilizan Maven. En Maven tienen la declaración de todas las dependencias, versiones, conflictos y demás, y automatizan algunas tareas probablemente, como cuál va a ser la ruta final del archivo, si se quieren publicar de una vez en un servidor, quieren hacer alguna alteración a propiedades. Para eso es que administran la configuración a través de Maven. Llega un programador nuevo, no le tienen que estar pasando todas las bibliotecas, solo corre un Maven, Maven descarga todas las dependencias y cuando se va a tomar un café, y cuando regresa su equipo ya está preparado para ejecutar su programa. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque vamos a ser capaces de hacer lo mismo en JavaScript. Entonces, hasta este momento, yo les he dado proyectos preparados con las dependencias, y probablemente en su tarea lo que ustedes hicieron es que descargaban un zip file, del zip file sacaban la biblioteca y lo colocaban dentro de NetBeans. Eso está bien para un proyecto pequeño, para un experimento. El tema es que cuando ustedes tienen una aplicación en producción, y como ya vieron la volatilidad que tiene este mundo JavaScript, que de un día para otro el creador de una biblioteca le agarra su patín y empieza a crear nuevos conceptos y hace todo incompatible hacia atrás, tienen que tener software para administrar eso. Entonces, ¿qué va a venir de nuevo en Java? El tema es que con Java 9 ya nos tenemos que preocupar por un tercer aspecto, y son los módulos. Y de hecho es un aspecto que Java ya se ha preocupado desde hace bastante tiempo. El tema es que muy poca gente ha tenido la necesidad. Por ejemplo, NetBeans y Eclipse utilizan un sistema de módulos que se conoce como OSGI. ¿Por qué? Antes de que NetBeans fuera modular, cuando ustedes ejecutaban NetBeans cargaba completa memoria, entonces la carga de NetBeans era muy lenta. Lo mismo con Eclipse, ejecutaban Eclipse y era como bootear el sistema operativo porque subía demasiados componentes a memoria. Hoy en día, implementados con SGI, NetBeans y Eclipse ya son capaces de cargar únicamente los componentes que necesitan. Payara hace lo mismo, utiliza OSGI y solo sube a memoria lo que va a necesitar. Y en el caso de JBoss y Wildfly, utilizan un sistema alternativo que creó Red Hat, que se llama JBoss Modules. Y hasta hace 2 semanas no teníamos un sistema oficial, pero con Java 9 fue incluido un nuevo sistema que se llama Jigsaw. Entonces sus aplicaciones, si lo necesitan, pueden modularizarlas a través de Jigsaw, pueden preparar contenedores modulares y sus propias máquinas virtuales modulares. Entonces, yo sé que es desesperante todos estos cambios, pero eventualmente los van a tener que aprender. Mejor hacerlo antes que después. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo JavaScript? El mundo JavaScript tiene todas estas cosas. El problema con JavaScript es que existen 2 sistemas de módulos y estos sistemas de módulos son incompatibles entre sí. El primero es CommonJS, que fue pensado como un sistema para modularizar aplicaciones en el browser, y de hecho fue el primero y fue uno de los que se hizo más populares. Y luego apareció un segundo sistema de módulos que se llama AMD, y este sistema de módulos fue pensado originalmente para Node.js. Entonces Node.js originalmente era solo para crear backends en JavaScript, y durante mucho tiempo convivimos con 2 sistemas de módulos. El tema es que cuando una tecnología le gusta más a un grupo de personas, van a tender a descartar otras tecnologías. ¿Qué pasó? En el 2014 al 2016, las herramientas que ustedes tenían que aprender eran más o menos estas. Primero utilizábamos Bower para administrar dependencias. Bower no es un proyecto de la nada, fue Twitter quien lo creó. Y Twitter creó todo un ecosistema donde podían descargar desde internet bibliotecas en JavaScript.
cómo automatizaban la búsqueda de estas dependencias, la instalación, la copia, la minificación, todo este tipo de tareas comunes en JavaScript, se hacía con Grunt, que es un task runner basado en tareas, era bastante simple. De hecho, todavía tiene una comunidad bastante activa. Y si iban a programar para el navegador web, el module loader por defecto era require.js. Entonces aquí ya no estoy hablando de módulos de Angular, sino de módulos de cualquier framework en JavaScript que necesite cargar bibliotecas de funciones. ¿Qué pasó? De 2016 a 2017 hubo un periodo de transición de CommonJS para AMD. ¿Por qué? Node.js se popularizó porque JavaScript, si lo comparan con otros lenguajes de programación, es un lenguaje bastante trivial y que una vez pues ya medio entendieron los conceptos de funciones y demás, es bien fácil de aprender. La curva de aprendizaje de JavaScript es muchísimo más pequeña que un Java, un C# o cualquier otro lenguaje que ustedes piensen. Entonces Node.js se popularizó y NPM, que es el Dependency Management de Node.js, empezó a tener importancia. Pero siempre se ubicaron en dos mundos diferentes que son incompatibles entre sí. El tema es que como CommonJS fue pensado para el browser, no necesitaban hacer ningún proceso adicional para que procesara los módulos de JavaScript. El browser lo hacía al momento de cargar. Mientras que AMD espera que compilen el proyecto para encontrar todas estas dependencias. Y apareció un nuevo task runner que este sí todavía es bastante popular, que fue Gulp. ¿Cuál es la diferencia entre Gulp y Grunt? Que este funciona como una máquina de estados donde pueden utilizar pipes para conectar tareas. Entonces es más o menos como cuando utilizan pipes en la línea de comandos en Linux. Y aquí tuvimos dos sistemas de carga de módulos. Require.js sigue siendo popular para CommonJS y apareció la primera versión de Browserify. ¿Por qué este es un bundler y este es un module loader? Require.js detecta las dependencias y las cargas al momento que las necesiten. Mientras que Browserify toma las dependencias, compila todo para que el browser sí lo pueda entender y necesita siempre ese paso adicional de compilación. ¿Cuál utilicen? Hoy en día, más o menos, el panorama final está así. De 2017 en adelante, hasta que a alguien se le ocurra algo más. NPM se volvió el sistema de manejo de dependencias por defecto para AMD, pero es muy lento, como muchas cosas en el mundo JavaScript y como Node.js. Como era muy lento, vino Facebook y propuso que iban a utilizar el sistema de paquetes de NPM y los repositorios de NPM. Entonces estos dos apuntan hacia el mismo lugar en Internet, que es NPM. La ventaja con Yarn es que tiene caché y las búsquedas no se preocupó por hacer búsquedas. Ustedes lo buscan directamente en el website de NPM y Yarn es bastante rápido, tiene integridad referencial basada en checksums y un montón de características que lo hicieron popular el día de hoy. Entonces, una elección sería utilizar este sistema de módulos. Ahora bien, en el caso del Task Runner, la decisión por defecto el día de hoy sería utilizar, por ejemplo, Gulp. Si tienen tareas en Grunt, pues sigue funcionando, pero yo he utilizado los dos y la verdad es que Gulp es bastante más fácil de programar porque se programa como un script en JavaScript. Y si van a obtener una aplicación extremadamente grande, me refiero a partir de los 30 megabytes, deberían de cargar las bibliotecas de forma modular. Y aquí todavía no se ha decidido un ganador. Entonces, por un lado van a tener Browserify, que es un bundler para AMD, y otro que se ha hecho popular es Webpack, que también es un bundler para AMD. El tema es que cuando me refiero a bundlers, estoy forzando una fase de compilación o de preparación de los módulos, lo cual es bastante irónico porque en teoría la ventaja de los lenguajes scripting es que no tendríamos que preparar y compilar, pero la gente de JavaScript pues les gustó eso. Entonces, ¿cuál les voy a mostrar a utilizar? Les voy a mostrar cómo utilizar Yarn y automatizar sus tareas a través de estados y tuberías con Gulp. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra aplicación y lo primero que vamos a automatizar es la búsqueda de las dependencias. Les voy a mostrar con Yarn cómo buscar sus dependencias y vamos a crear una primera tarea en Gulp para instalar esas dependencias dentro de nuestro proyecto. Seguidamente les voy a mostrar cómo hacer copias de archivos en Gulp y por qué yo creé esa estructura y por qué mucha gente usa una estructura similar en la aplicación
para copiar esos archivos, concatenarlos y minificarlos para acelerar la carga y ofuscar el código. Entonces, para que cuando alguien al final descargue su aplicación, le sea muy difícil, o por lo menos difícil entre comillas, entender su código y que al minificar todos estos archivos cargue más rápido. ¿Por qué se hace esto? Porque a menos que trabajen en una intranet, se dice que la experiencia de usuario en internet debería ser máximo 1 o 2 segundos para cargar una página, a menos que sea muy adictiva. Si han notado en Facebook, Facebook carga en más de 2 segundos. El tema es que en los primeros 2 segundos les muestra un diálogo como si algo estuviera cargando. Si han visto el código de ese diálogo, en realidad es un GIF, no está cargando nada. Solo es para que reduzca la ansiedad en lo que ustedes esperan a ver su Facebook. Entonces, con este tipo de técnicas es que se optimizan las aplicaciones, agregan un poco más de seguridad, ya tenemos lazy loading y vamos a automatizar las tareas para que tener algo similar a lo que ya tienen con Maven. Entonces, ¿qué instaladores van a necesitar? Como ya no nos va a dar tiempo, lo que yo necesito van a ser 3 cosas de ustedes. Primero necesito que instalen Node.js, porque para ejecutar Yarn necesito un instalador de Node.js. Entonces asegúrense que sus máquinas ya tengan Node.js para la siguiente sesión. Segundo, necesito que instalen también Yarn. Los instaladores son pequeños. Lastimosamente son pequeños porque tienen que descargar cosas de internet. Entonces necesito que lo prueben en sus máquinas porque son las que ustedes utilizan de forma remota, porque van a probar si son capaces de descargar dependencias. De otra forma no va a ser muy productiva la siguiente sesión. Y por último, necesito que en el último commit intenten compilarlo. Ese commit ya está automatizado para ejecutar un montón de tareas. ¿Por qué necesito que lo compilen? Van a ser un montón de dependencias que tiene que bajar Maven y tienen que estar listas para la siguiente sesión. Entonces, resumen, instalen Node.js, instalen Yarn, pásense al último commit del proyecto que está en línea y denle un MVN Clean Package. Si son capaces de compilar eso, van a tener todo listo para la siguiente sesión. Yo ya lo probé en 2 computadoras y funciona bien. Una con Windows y una con Mac. Entonces, si están usando Linux o Windows, no hay problema. Bueno, entonces, los veo el jueves.